Vamos unos minutos mientras todos van entrando en sala, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes a los demás. Esperemos unos minutos, ¿sí? Ya están ingresando los demás en sala. En un rato más vamos a iniciar, por favor.
Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Tenemos una pregunta de Ivette Cusi. Ivette, hoy día, acabando la sesión, voy a cerrar el formulario. Por favor, entonces, hoy voy a cerrar. Ya hemos dado un día de postergación, yo creo que es más que suficiente, ¿sí? Entonces, cerrando esta sesión o acabando esta clase, voy a cerrar la sesión. O voy a cerrar el formulario. Poco sería justo que demos más tiempo cuando no ha habido personas que ya lo han hecho en su debido momento. Bueno, continuemos entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a concluir este segundo eje. Hoy terminamos lo que es la parte de la didáctica y estrategias de enseñanza. Y también el objetivo en esta semana, es decir, jueves y viernes, cubrir toda la tercera unidad. Es decir, todo lo que corresponde al currículo y la planificación educativa. Vamos a estar viendo sí conceptos que ya hemos ido mencionando, solamente que esta vez van a estar más y mejor explicados. Hoy, pese a que es nuestra sesión 6, este ya llega a ser el tema 7, porque justamente ayer vimos dos temas en uno solo. Y el día de mañana también va a ser dos temas en uno solo. Para hoy tenemos programado el poder ver el tema de competencias del siglo XXI e innovación. Mónica Jaita Flores, ya hemos respondido. La práctica uno, el formulario lo vamos a hacer hoy día, acabando la clase, ¿sí? El día lunes abrí para poderlo hacer hasta ayer, pero hemos decidido extenderlo para hoy. Solamente son 10 preguntas, por así decirlo, que se tienen que llenar. La información y la presentación de las sesiones anteriores lo tienen en la página, en la carpeta compartida. Si no me equivoco, también los videos lo tienen en la plataforma de la Q, como en el Google Drive que estamos compartiendo en el grupo de WhatsApp. Continuamos, ¿sí? Nuestro tema entonces comprende las competencias del siglo XXI y la innovación. ¿Qué puntos vamos a ver? Vamos a ver y definir lo que es un pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación. También vamos a abordar un poco respecto a la competencia digital y también respecto a las tecnologías de información y comunicación e inteligencia artificial como apoyo pedagógico. A esto, quiero adelantarme, tal vez la mayoría ya se fue acá al acabar la sesión. La CUP o la CV tiene programado lanzar nuevos cursos a finales de marzo, ¿ya? Entonces, este curso de pedagogía va a continuar como con un segundo módulo. Ya estamos trabajando en ello y quería informarles, bueno, comunicarles de que en un siguiente módulo ya vamos a empezar a ver un poco más respecto a las herramientas digitales y la inteligencia artificial con aplicación en la pedagogía docente. Entonces, ya les hago saber esto. Una vez que concluyamos este módulo, estaríamos teniendo un segundo módulo a finales de marzo. Ya estamos trabajando en ello, ya estamos programando un plan de trabajo mejor elaborado. Y en estos cursos, yo pensaba, les decía que quiero utilizar herramientas, no, ya no las voy a utilizar. Es mejor que sigamos con la parte teórica, algunas participaciones y nos fundamentemos un poquito mejor.
¿sí? Que cubramos un poquito más los conceptos. Ya en el siguiente módulo, a finales de marzo, vamos a ver también conceptos, pero ya más aplicados a la inteligencia artificial, un poco ver la ingeniería del prompt, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la mano ver las herramientas que se utilizan. Entonces ahí vamos a dar un poquito más espacio a desarrollarnos con estas herramientas que tenemos, ¿sí? Solamente eso quería compartirles como un dato, por favor. Ayer nos quedamos unos cuantos hablando y justamente uno de los participantes, Sergio, si no me equivoco, empezó a comentar de ello. Bueno, tomemos o hablemos acerca del humanismo en la inteligencia artificial. En la sesión de hoy día, en esta clase, en este tema, vamos a ver el desafío actual que tenemos. Bueno, desde el punto de vista docente, frente a la inteligencia artificial, donde vamos a ver de que no se trata solamente de usar la tecnología, sino de desarrollar competencias humanas. Eso es el punto vital que nos diferencia respecto a la inteligencia artificial. Es decir, vamos a tocar también lo que es las competencias humanas, cosa que las máquinas no pueden reemplazar. Y estos son el pensamiento crítico, la creatividad y la ética. Justamente ayer hablamos de los tres saberes que componen la competencia. Entonces, frente a la inteligencia artificial o las innovaciones tecnológicas, el saber ser es muy importante, toma más relevancia. No deja de ser importante el saber conocer y el saber hacer, pero el saber ser, el actitudinal, basado en la ética, los valores, toma mayor importancia. Ya lo vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? Estas son pequeñas pinceladas. También lo vamos a ver en el tema 3 de la siguiente semana y más expandido en nuestro siguiente módulo, ya que vayamos dándonos estas pautas. Respecto al pensamiento crítico. Pero, respecto al pensamiento crítico, hablemos de la transformación a la reconstrucción crítica. Aquí vamos a hacer un contraste respecto a lo que tenemos, de dónde estamos partiendo, a lo que vamos a necesitar para confrontar o utilizarlo como apoyo, herramientas y la inteligencia artificial. Entonces, tanto la escuela o la academia, la educación superior, ha perdido el monopolio de la información, ya que los estudiantes llegan saturados a cada clase, a cada sección, a cada asignatura que van llevando, porque justamente estamos en una era de la información, redes sociales, etcétera, y cada estudiante, hablando de la diversidad de los estudiantes, en la diversidad del aprendizaje, llegan con información sobresaturada, demasiada información. Y eso tenemos que entender lo que viene fragmentados, porque no están conectados entre todo lo que van viendo, todo lo que van curioseando. Entonces, ya se podría definir incluso como un conocimiento vulgar. Entonces, que a esta situación que tenemos, a este contexto que tenemos actualmente, ¿cuál sería la misión? Obviamente no va a ser entregar más datos, seguir llenando la vasija con más agua y con otras cosas, sino de poder provocar una reconstrucción crítica. Es decir, empezar a guiar y a corregir, donde el aula debería de ser un espacio de contraste, donde las percepciones que se someten al escrutinio, al conteo de la cultura académica, permita generar una comprensión profunda. Es decir, todos esos conocimientos fragmentados que vienen desde afuera, desde su entorno social, empezar a mostrarlos, exponerlos en clase por un bien de poder enderezar, corregir y llevar el aprendizaje al camino del éxito. Ese es un desafío con el que contamos ahora. Entonces, para estos, para
para poder hacer estas correcciones, es importante que sepamos lo siguiente. Tenemos que hacer 3 tareas muy importantes. Y podemos definirlo también de la siguiente manera con esta pequeña frase. En el mercado actual, o el mercado laboral actual, exige la resolución de problemas y competencias, más que una mera ejecución técnica, automatizada y robotizada, por así decirlo, por los profesionales. Entonces, respecto a esta oleada de una era de información que contamos, muy importante que veamos estos 3 tipos de aprendizajes. Es decir, tenemos que aprender a aprender, realizar una autonomía en la gestión del propio conocimiento y el metaconocimiento. Aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque con esto tenemos que tener una capacidad crítica para abandonar paradigmas obsoletos ante nuevas evidencias. ¿Por qué? Porque normalmente estamos con creencias o conocimientos que nosotros los defendemos fehacientemente, pero no contamos con las nuevas, con evidencias para poderlo sostener. Y ante una ola de información o desinformación tan abundante que es ahora con las redes sociales, con las plataformas, es importante que tengamos la decisión de poder aprender a soltar, a abandonar, a clasificar el conocimiento, la información que nos pueda ser útil. Otro punto importante es el de aprender a arriesgarse. Es decir, frente a la innovación tecnológica que contamos, también es importante que podamos tolerar el fracaso como parte del proceso iterativo. Es decir, arriesgarnos a seguir aprendiendo y también saber de que nos vamos a equivocar en el camino, bueno, o que los estudiantes pueden cometer errores con respecto a lo que están aprendiendo, pero de ese aprendizaje o esos errores y fallas se va a ir aprendiendo. Tener en cuenta que arriesgarse es muy importante en esta nueva era. Entonces, con esos 3 tipos de aprendizajes vamos a empezar o dar inicio a lo que llega siendo el pensamiento crítico. Acá me gustaría escucharles a ustedes, pese a que ya tenemos una definición acá. ¿Qué es el pensamiento crítico? Su fundamentación está entre distinguir entre hecho, opinión y prejuicio, juzgando la credibilidad de las fuentes y reconocer sesgos cognitivos. Entonces, para poder tener un pensamiento crítico, normalmente nos vamos a basar en un ciclo. Víctor Hugo, no te preocupen que toda esta información es basada en libros netamente de pedagogía. Si ustedes gustan, acabando este curso, les voy a dar un compendio de libros en los que nos hemos basado esta información, ¿sí? Toda esta información está basada netamente en libros de pedagogía, para comenzar. Y aquí la información ninguno se lo puede quedar. Entonces tengan en cuenta eso. Una vez acabando, yo les voy a compartir los libros completos, donde también podemos expandir por parte propia. ¿Sí? Gracias, Víctor. Ariel, no me refería a lo que estabas exponiendo ahora. Cuando dijiste que iba a haber otro curso, Sí. estaba haciendo sugerencia a eso, ¿no? O sea, No. si digamos hubiera un segundo curso, la idea sería, no sé, digamos, dado el caso, ¿no? De que se repitiera un curso, que tan solo se lleve 2 o 3 temas y que se pueda avanzar a lo práctico, sería, digamos, lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, si, digamos, se lleva la didáctica del aprendizaje basado en problemas, exponer la teoría y luego hacer una práctica, pero muy bien, digamos, estructurada, ¿no? O, digamos, si alguien está interesado en profundizar sobre la zona de desarrollo próximo, hay que leer a Vygotsky en persona. Exacto.
el libro original. Lo mismo con conductismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso solamente era eso, nada más. Ahorita lo que estabas exponiendo a mí me parece que está claro sobre el pensamiento crítico, ¿no? Aunque digamos ahí quisiera hacer un aporte. Eh, Adelante. digamos, hay diferentes campos de conocimiento. Es un poco difícil asumir que pueda haber un pensamiento crítico, o sea, una forma de hacer pensamiento crítico para diferentes campos de conocimiento, ¿no? Es muy difícil. Y lo que se puede comprender, por ejemplo, por pensamiento crítico en el campo de la música, no es lo que puede ser el pensamiento crítico en filosofía, digamos, o al mismo tiempo lo que sería pensamiento crítico en el campo de las ciencias sociales, no sería pensamiento crítico en el campo de la biología. Entonces, quizás ahí habría que particularizar ese concepto, ¿no? El de especialmente crítico. Yo pienso que hay un punto de partida, ¿no? Que creo que es el que estás exponiendo. Pero bueno, de ahí hacer pensamiento crítico en matemática, física, química, lenguaje, matemática, educación física, más allá de ser docentes o no, creo que hay una diferencia muy profunda. Solamente eso, estimado Ariel. No, gracias, Víctor. De verdad, todo aporte y argumento es bienvenido. Y yo creo que ya, si estamos con visiones o con ya aplicaciones de ser docente, es importante tener esa actitud, porque acá no tenemos que ver eh, ningún pensamiento ni nada, ¿no? Más bien te agradezco, Víctor, y sí, lo voy a tomar muy en cuenta, ya que en el siguiente módulo vamos a ver más las herramientas digitales e inteligencia artificial. Si bien vamos a ver parte de la teoría más expandida, vamos a ser más prácticos, ¿sí? Yo pienso que este como un primer módulo es importante que tratemos de sentar un poco más estable las bases. Y también concuerdo con Víctor Hugo, no abarcar demasiado. Es preferible ser puntual y profundo. Y respecto a lo que estaba comentando, se va a ver en la siguiente diapositiva. Es verdad que para tener un pensamiento crítico en distintas áreas, no nos podemos basar en las mismas estrategias. Es básicamente esa la palabra clave, las estrategias o herramientas. Entonces, se va a ver eso ahorita más bien. Muchas gracias, Víctor Hugo. Continuamos. Entonces, el pensamiento crítico se basa en este siguiente ciclo que estamos viendo, en este bucle, donde comenzamos con una observación, continuando con una duda metódica. Acá la duda metódica es justamente lo que se refería a Víctor Hugo, es decir, inclinándonos a diferentes estrategias según el área o el aspecto, el contexto en el que estamos haciendo o realizando el pensamiento crítico. A esto comparamos o hacemos un análisis de los fundamentos respecto a esa área o ese contexto. Con esto obtendremos una conclusión razonada y volvemos a repetir esto para fundamentar o diversificar nuestro pensamiento crítico. Entonces, a ver, me gustaría por favor que aporten acá y que sean nuevas personas. En eso también hemos quedado ayer. Me gustaría por favor que participen nuevas personas. Ahora solamente voy a aceptar a 2 personas que traten de interpretarme a su manera qué es un pensamiento crítico. Teníamos 2 personas levantadas las manos. Buenas noches. Adelante. Es la capacidad intelectual que tiene una persona de determinar un falso o un verdadero de un concepto de una máquina en base a información. Sí, muy bien. Un favor, ¿me podrías dar tu nombre? Trato de buscar los nombres y estamos muy. Carlos. Carlos, Carlos, no te escucho. Carlos, ¿qué, perdón? Carlos Flores. Carlos Flores. Perdón, Mónica, te voy a hacer un poco de lado porque ya habías participado. Me gustaría que participe Mayelín. Gracias, Inge. Sí, luego te pido, por favor, Mónica, gracias, por favor. Mayelín, adelante. Buenas tardes, ingeniero. El pensamiento crítico para mí es una habilidad que tenemos todas las personas de pensar por nuestra propia cuenta, ¿no? Y tomar en cuenta todo el conocimiento que se nos está transmitiendo, pero primeramente analizarlo
evaluarlo, para así poder recién tomarlo en cuenta y tener nuestra propia verdad, nuestro propio conocimiento, construir nuestro propio conocimiento, ¿no? Eso sería. Claro, bajo los criterios que vamos tomando y las fundamentaciones de la observación que estamos haciendo. Muchas gracias, Mayelin. Entonces, con esto podemos sintetizar o concluir de que el pensamiento crítico no solamente es tener una opinión sobre todo, es examinar las creencias a la luz de sus fundamentos, es decir, distinguir entre los hechos, lo que es, y las opiniones, lo que alguien piensa, como también los prejuicios, lo que se cree. Es decir, juzgar en base a fundamentos que no son solamente o no tienen evidencia. Es básicamente eso. Y si llegamos a este paso del ciclo que seguimos repitiendo, vuelvo a decir, para desarrollar un pensamiento crítico es importante saber escoger qué tipos de estrategias o herramientas hay. Para utilizar estas herramientas, incluso ya hemos visto varias de ellas que te pueden utilizar para hacer el pensamiento crítico. Entre las estrategias didácticas para tener un pensamiento crítico, las más abordadas podrían ser estas tres siguientes. Tenemos el análisis de viñetas, que son básicamente la presentación de dilemas éticos complejos, donde no se pide solamente una postura, sino se analiza. Es decir, preguntándonos cómo esto afectaría a otros, qué consecuencia tendría una decisión alterna, ya vamos haciendo condiciones o suposiciones. Otra estrategia para poder tener un pensamiento, o para desarrollar el pensamiento crítico, lo llevaríamos a hacer el debate estructurado. Es decir, realizando, por ejemplo, un formato de pros y contras respecto a un caso o contexto, donde la fuerza de la consideración de los puntos de vista, tanto opuestos como a favor, desarrollan la tolerancia y la disonancia cognitiva, es decir, el poder escuchar ambos puntos de vista. Con esto ya vamos generando un pensamiento crítico mucho más desarrollado. Quizás esto ya podría ser en las áreas más teóricas, ¿verdad? Las preguntas socráticas, donde básicamente el docente no va a dar las respuestas, más bien va a seguir preguntando. Es decir, a una opinión o respuesta que podamos escuchar, vamos indagando un poco más las preguntas. Por ejemplo, llegamos a preguntar, ¿por qué piensas eso? ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué otras explicaciones hay? Entonces, estas tres herramientas son las más utilizadas y también me gustaría darles algunas más, pero no sé si el tiempo nos va a dar. Por ejemplo, hay una herramienta muy bonita que se llama las 3 Qs o la QQQ. ¿En qué se basa? Es el qué veo, qué no veo y qué infiero. También podríamos utilizar el aprendizaje basado en problemas, no en proyectos. Ayer vimos la diferencia, ¿verdad? Donde básicamente el aprendizaje basado en problemas, primero le damos el problema, es decir, dentro de estos dos pasos está el problema, y en los siguientes estamos indagando, investigando y concluyendo. ¿Se dan cuenta? Hemos adoptado un método de aprendizaje como una estrategia de desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, es aplicable el método del aprendizaje basado en problemas. Yo creo que vamos a hacer una actividad mucho más bonita teniendo herramientas ya a la mano. Licenciado, Adelante. ¿esas tres estrategias son para tener un mejor pensamiento crítico o para enseñar un mejor pensamiento crítico? Para desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo podemos llegar a tener este pensamiento crítico? Si te das cuenta, acá estoy presentando solamente el ciclo, ¿verdad? Pero con conocer el ciclo no es suficiente. ¿Cómo podemos realizar este ciclo? Podemos hacerlo utilizando estas tres estrategias o más, como les estaba comentando. Hasta el análisis basado en problemas aplica esto. ¿Por qué? Porque nosotros justamente nos damos un problema real o un problema dado teórico de interés de los estudiantes, y una vez dado el problema es que vamos indagando, fundamentando y concluyendo. Entonces solamente son herramientas con las que podemos desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, que podamos distinguir entre los hechos y las opiniones y prejuicios. ¿Me doy a entender?
La información también es un pilar importante para el pensamiento crítico. Claro, la información es muy importante porque justamente nos vamos en el análisis de los fundamentos. Acá tenemos. Entonces es básicamente una etapa del ciclo del pensamiento crítico. Y si nos damos cuenta, en todas las, por ejemplo, en estas 3 estrategias que les estoy mostrando, siempre está la información presente. Por ejemplo, nos estamos preguntando cómo afecta a otros en un contexto, y para saber esto necesitamos fundamentarnos. O en el debate estructurado, en el caso de pros y contras, para dar un pro y un contra en un caso X, debemos tener fundamentos, es decir, un conocimiento, una información respecto al contexto que estamos hablando. O en el método de las preguntas socráticas, si un docente te va a devolver las preguntas de por qué piensas eso o qué evidencias tienes, obviamente el estudiante para poder responder tiene que estar bien fundamentado e informado, ¿verdad, Carlos? Así es, licenciado. Puede influir también la capacidad intelectual de cada persona, si es esta mayor o menor para tener un pensamiento crítico más elaborado. Claro, justamente eso, y normalmente lo mejor sería trabajar en equipos, los trabajos, el aprendizaje como trabajo colaborativo, ¿no? Donde justamente con el aporte de ideas, de indagaciones y fundamentos en un grupo, la información y el conocimiento queda más solidificado, es más estable, por así decirlo. Es eso, Carlos. Gracias. Gracias, licenciado. No, no te preocupes. Ya, como segundo concepto que tenemos que ver hoy día, o abordar por lo menos, vamos a ver la creatividad. Entonces, vamos a hablar acerca de la creatividad y el pensamiento lateral. Acá decimos que la creatividad no es solamente inspiración, es básicamente la reestructuración de modelos mentales. ¿A qué me voy con esto? Primero deberíamos definir de que la creatividad no es un don mágico, es básicamente, como dice ahí, la capacidad de reestructurar esos modelos mentales que normalmente tenemos. Entonces, a esto, nuestra mente normalmente crea patrones físicos, o fijos, perdón, que se pueden denominar como la lógica vertical. Entonces, acá tenemos 2 puntos importantes, ¿no? Lógica vertical y el pensamiento lateral. Voy a ir hablando cada uno de ellos. Les decía que nuestra mente crea patrones fijos, físicos, ya siendo parte de la lógica vertical para ser eficiente, pero normalmente eso nos limita. Entonces, a esto tenemos una parte que es el pensamiento lateral, donde justamente rompe estos patrones para encontrar nuevas rutas y trata de salir del camino para poder generar nueva información. Es decir, por ejemplo, fíjense esta imagen, por favor. Si ustedes se fijan, acá en esta imagen no tenemos una imagen de mala calidad, sino es un dibujo hecho a mano que puede decir una o muchas cosas. Yo pienso que acá una persona puede interpretar de muchas maneras este dibujo, hasta podría criticarlo, digamos. Pero justamente el pensamiento lateral, ¿qué es lo que hace? Le da más contexto, más sentido. Es decir, trata de romper esa barrera a solamente ver rayonadas aquí, por ejemplo. Y este es el ejemplo. Acá lo han descrito como una máquina para desplazarse en terreno abrupto. Fíjense, ya estamos rompiendo esa barrera, ¿no? De poder explicar un poquito más a detalle, quizás utilizando la imaginación, por así decirlo. Esto se trata de un tanque provisto de 9 proyectiles dirigidos tipo misil, una bomba y 2 ametralladoras. Es tripulado por 3 hombres. Cuando una roca obstruye su paso, lo empuja y lo aparta. O sea, han hecho maravillas con este dibujo. Pero a eso nos referimos con el pensamiento lateral. Es decir, romper esos patrones fijos que tenemos fundamentados por la información, por el conocimiento. Tratar de indagar un poco más allá. Obviamente no es
adivinar, ¿no? No es adivinar. Entonces, para romper estos patrones, ¿qué técnicas podríamos utilizar para tener este pensamiento lateral? Es decir, esta forma de poder expresar algo que no se ve. Utilizamos las técnicas para romper los modelos físicos. Y normalmente estas técnicas podrían identificarse con estas tres que tenemos. Tenemos el fraccionamiento, que básicamente nos dice el dividir en partes inusuales y reordenar lo conocido, como un chunking, ¿no? Una localización de la información. Dividimos en partes y reordenamos lo que conocemos. Justamente se ha debido hacer esto en el gráfico. Fíjense, tenemos, creo que es un nombre esto, acá tenemos las metralletas, el suelo, aquí tenemos una varillita que ya lo he identificado como la palita que empuja. El método de inversión, es decir, en este caso, en esta técnica, damos la vuelta al problema. Es decir, por ejemplo, en vez de un problema que sea como cómo atraemos al cliente, tratamos de preguntarnos cómo hacemos que nos rechace. Vamos dando vuelta al asunto. No nos fijamos en qué solución dar, sino cómo es que el problema puede empeorar, por así decirlo. La tercera técnica sería la suspensión del juicio, es decir, no criticar ideas en la fase creativa, porque una idea tonta nos puede llevar a una idea genial. Ahí hay que utilizar un poquito más de lo creativo que podemos llegar a tener, ¿no? ¿Queda entendido esta parte del pensamiento lateral? Los patrones fijos y el pensamiento lateral. Los patrones fijos, el modelo físico es básicamente lo que tenemos plasmado ahí enfrente, ya sea un gráfico, una información, el conocimiento transmitido, etc. Pero el pensamiento lateral es aquello que nos permite ver más allá de lo que no está. Es poder interpretar, aumentar, añadir para un mejor entendimiento. Está bonito, el dibujito del tanquecito. Bueno, ahora también hablemos entonces en el contexto de la transmisión de la información, más específicamente de la comunicación y el lenguaje en la era digital. Entonces, vamos a volver a hacer un contraste entre la tradición oratoria y la interacción digital. Si hablamos de la comunicación, básicamente tenemos textos o discursos formales y extensos, memorización y recitación. Todo es memorístico y repetitivo. En contraste a una interacción digital, donde tenemos una interacción más clara, concisa y continua, donde la argumentación documentada se realiza también en foros asincrónicos, es decir, normalmente no pueden ser tampoco en tiempo real, ya que esta comunicación, este tipo de comunicación, por ejemplo, en redes sociales, las publicaciones, los comentarios, etcétera, ya están dados con destiempo, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de medio, otro tipo de lenguaje en esta era digital. Y tenemos que también tomar en cuenta que la evolución de los códigos comunicativos nos va a exigir nuevas competencias. Es decir, haciendo un contraste entre esos dos tipos de comunicación, para poder entender esta era digital, esta interacción digital, estos puntos que acabo de mencionar, necesitamos nuevas competencias. Desde ya yo pienso que es importante que sepamos que necesitamos nuevas competencias. Y eso yo les he mencionado al inicio de esta sesión. A ver, si recordamos la clase la clase anterior, tenemos 3 saberes que les había mencionado: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Donde el saber conocer básicamente era los conceptos, la teoría, conocimiento.
El saber hacer básicamente son las prácticas, las habilidades y los procedimientos que un estudiante o una persona puede hacer. Y este saber ser justamente son las actitudes, los valores, la disposición. Entonces, una persona competente no es solo la que sabe mucho, sino la que sabe hacer, sabe saber, sabe ser. En eso quedamos en la anterior clase. Y en situaciones reales, estos tres son muy necesarios. Pero ya en este contexto, donde estamos hablando de la era digital en un siglo XXI, es muy importante dar énfasis a este saber, saber ser, que también lo podemos ya plasmar como una dimensión de ética y una dimensión ética y emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente una disposición productiva, donde podamos ver el aprendizaje como algo útil y que vale la pena, la valoración, por así decirlo. Los valores, la honestidad, la honestidad intelectual, perdón, el respeto a la diversidad y la responsabilidad, como también una autogestión que es la capacidad de regular las propias emociones y motivaciones frente al fracaso. Entonces, este saber ser está siendo un poco más relevante respecto a las competencias para estos nuevos retos, frente a las innovaciones tecnológicas e inteligencia artificial. Entonces, como competencia digital, ¿qué podemos decir? La competencia digital no es saber solo, no sería solo saber utilizar programas, ya va más allá de eso. Es una alfabetización informacional crítica, donde nos vamos a basar en tres parámetros, en tres pilares, los que estoy mostrando acá enseguida en los gráficos. Es decir, vamos a empezar a buscar y filtrar, como distinguir fake news, informaciones falsas, la famosa generación de inteligencia artificial de videos, etcétera. El poder crear contenido, donde pasamos de consumir a producir, y normalmente ya hacen todos eso, ¿no? Tenemos los influencers, los TikTokers, que ya harán las cosas por su parte, pero pasamos de ser consumidores a productores. Y justamente la ética digital, que parte por entender la propiedad intelectual, la identidad digital y las normas que tiene determinada comunidad. Entonces, para poder tener nosotros una competencia digital, necesitamos justamente estos tres pilares. Es muy importante utilizarlos bajo, tomando relevancia el saber ser, con honestidad intelectual, con respeto a la diversidad y responsabilidad. Hablando también como las tecnologías de información y comunicación como un apoyo pedagógico. Podríamos decir que, primero, que las TIC se definen como un conjunto de herramientas tecnológicas que están vinculadas a la informática y a los medios de comunicación. Normalmente su propósito fundamental de las TICs, las famosas TICs, es servir como medios para administrar, convertir, almacenar, buscar o transmitir información. ¿Qué decimos con esto? Que la tecnología es básicamente un medio, no un fin. Si nos vamos haciendo un poco más específicos con este curso, diríamos que la tecnología debería o debe de servir a la pedagogía, no al revés. Es decir, por ejemplo, las simulaciones y los modelos tienen que ayudarnos a hacer visible lo abstracto, lo complejo, en un nivel pedagógico. Los entornos virtuales nos tienen que ayudar a extender el aula más allá de las paredes físicas, pudiendo estar siempre del lado con los estudiantes o con el aprendizaje colaborativo, como estamos haciendo justamente ahora. Como también tenemos que tomar en cuenta el aprendizaje híbrido, o el blended, donde tenemos mayor flexibilidad y autonomía. Entonces, el fin de las TICs, las innovaciones tecnológicas de información y comunicación, son estos: ayudarnos a transmitir mejor la información en el proceso del aprendizaje. No utilizarlos o verlos como un sustituto
a la pedagogía o a la información o como la nueva competencia de los docentes, por así decirlo. Licenciado, Carlos, adelante. ¿cómo puedo entrenar la creatividad de mis alumnos? ¿Qué metodologías hay para incentivar, para motivar, para hacer crecer en cada uno de ellos la creatividad? ¿O es un talento ya dado desde el nacimiento que ya no se puede modificar? Primero deberías partir con aplicar justamente las metodologías de aprendizaje que hemos visto ayer, Carlos. Es importante fomentar primero ese entorno, esa comunión social que pueden tener entre los grupos de los estudiantes, porque existe hoy en día bastante prejuicio. Entonces, mediante el trabajo colaborativo que puede existir entre los estudiantes, ya uno puede fomentar la confianza de poder eh, romper la pared de que escuche y solamente copie y recite y memorice. Entonces, si quieres fomentar la creatividad, tienes que romper, o se debería de romper justamente esa parte de obediencia única del estudiante o de repetición. No sé si me dejo entender, Carlos. Sí, licenciado. No te preocupes, que vamos a seguir tratando todavía, ¿sí? Hay más todavía. Por ejemplo, en la unidad 4 de evaluación, vamos a ver los métodos mucho mejor. ¿Ya? Está bien. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una consulta, ¿no? De la misma manera, ¿cómo se puede incentivar más a lo que es la creatividad? Si bien se sabe que en los jóvenes, niños, hasta en los universitarios, es más fácil, ¿no? Que surja su creatividad, perdón, que en la educación de los alternativas, ¿no? Que son personas mayores que están decidiendo estudiar ya con mucha edad avanzada. Bueno, en mi caso, ¿no? Que tengo personas mucho mayores que mí y, o sea, ¿cómo yo puedo impulsar a lo que es la creatividad, ¿no? Eh, Seguiría basándome en lo que hablamos. Hablábamos justamente del pensamiento o del modelo fijo, que son paredes que no se rompen. Normalmente están acostumbrados a ver algo y entender algo porque simplemente se les ha dictado o mostrado. Entonces, si quieres justamente fomentar a la creatividad, tendríamos que utilizar esta parte para comenzar, empezar a romper los modelos fijos. Justamente teniendo un trabajo colaborativo previamente y fomentando a la confianza de que puedan participar en este caso o puedan animarse a realizar las actividades, sería bueno que utilices cualquiera de estos tres métodos o estrategias, rompiendo los modelos fijos y desarrollando el pensamiento lateral. Es decir, con la creatividad has visto que el pensamiento lateral ayuda a que las personas puedan aportar a algo que no está, que no se ve, que no está plasmado bajo un pensamiento fijo. ¿Te ha entendido todavía? Sí, ingeniero, muchas gracias. Diríamos básicamente que lo más importante no es encerrarnos en esas como caballitos cocheros, con cuatro paredes, bajo un modelo fijo, respecto a lo que la persona está enseñando, dictando o instruyendo. Tenemos que fomentar el desarrollo del pensamiento lateral, a que las personas puedan aportar eh, con ideas, con conocimiento, a algo que no está ahí. Es importante el pensamiento lateral en este caso. Romper el modelo fijo. Hablando un poquito más de la inteligencia artificial, que le vamos a dar unas cuantas pinceladas. ¿Qué es la inteligencia artificial para comenzar? Alguien que quiera participar que no sea por puntos o demás, todo aporte sí se está registrando, por favor. ¿Qué entienden por inteligencia artificial? ¿No?
Mejor si participan los que no participaron, por favor, sería bueno recibir aportes nuevos también. Buenas tardes. Adelante, Ángeles. Sí, Adelante. inteligencia artificial, con inteligencia artificial prácticamente nos referimos a una inteligencia que no tiene límites y no está limitada como el ser humano. Por eso se usa el término, ¿no?, de artificial, porque no es como tal algo que hemos moldeado nosotros dentro, dentro de nuestras mentes, sino es algo exterior y sin limitantes, porque cada actualización, la inteligencia artificial tiene menos limitantes, sabe mucho más que nosotros. Lo que nosotros podríamos aprenderlo en una semana, ellos lo hacen en menos de un minuto. Ya. Ingeniero, Entonces, en unas 3, 4, 5 palabras, ¿cómo resumirías el término de inteligencia artificial? ¿Cómo lo representarías? Ingeniero, ¿puedo participar? ingeniero, estaba Adelante, con la mano bueno, levantada. adelante. Aló, ¿Quién es? perdón, ¿puedo participar? Ingeniero, Ya, María del Carmen, primero el que estaba hablando ahorita y luego María del Carmen, por favor, ¿sí? Adelante. Ya, perdón. Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Creo que la forma más sencilla de poder resumir lo que es la inteligencia artificial es la capacidad de un programa en sí mismo de aprender y razonar de una manera parecida a la de una persona, tomando en cuenta que es un programa el que razona y aprende sobre la base de la información infinita que tiene en base al Internet. Ya, muy interesante, es básicamente algo que aprende y va desarrollándolo. Y es una evolución, ¿no? De un programa o de una máquina. Ya, sí, básicamente sí, es una programación que va aprendiendo y evolucionando. ¿Sí? Quisiera complementar María del el Carmen, tema María del Carmen, adelante. ya. ¿Podría Gracias. argumentar Estaba algo? con la mano levantada desde hace rato, pero pues, Está bien, a ver, de la forma bueno, le entiendo la inteligencia artificial, es una herramienta tecnológica, ¿no? Lo cual simula procesos de pensamiento, ¿no? Y como indicaban anteriormente, también están, ¿cómo se llama esto? Tienen ciertos programas, ¿no? Donde ayudan a analizar la información y prácticamente, o sea, trata de imitar como, o sea, trata de imitar, digamos, las tareas que podría hacer un humano, ¿no? Eso sería, ingeniero. Oh, gracias por el aporte, María del Carmen. Tenemos a una persona más, creo que era una chica. Yo quisiera complementar, Inge, por ¿se favor? puede? Dice, ¿puedo participar, por favor? Ya, a ver, levantemos la mano antes de participar, ¿sí? Por favor. Lo vamos a ver. Tenemos a DR, no sé quién es. Doctor Inge, doctor. Doctor, ya, adelante, por favor, y luego Erika, ¿sí? Freddy sería Bueno, para la siguiente. para complementar el tema de la inteligencia artificial, tenemos que entender que en la actualidad se aprende datos, ¿no? Reconoce algunos patrones, toma decisiones y comprende lenguajes que algunas cosas nosotros no comprendemos. También resuelve problemas que la mayoría de las veces lo usamos, ¿no? Y en términos más generales y en resumen, es un tema de algoritmos y modelos matemáticos, ¿no? Que nos sirve para generar predicciones en respuestas, ¿no? Creo que la mayoría lo usamos en la actualidad, ¿no? Eso quería complementar, Inge. Adelante. Sí, quería complementar eso, ¿no? Gracias, doctor. Erika, adelante. Ok. También podríamos decir que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Es como una copia del ser humano, pero sin límites, digamos. Erika, casualmente has dicho las mismas palabras que Edwin Cosme. Bueno, está bien que utilicemos la inteligencia artificial para tener definiciones. Yo creo que está muy bien. No existe límites acá, pero lo más importante es saber interpretar. Y está bien, Erika. Gracias, Erika. Edwin Cosme, los dos son
han hecho match hoy día. Muy buenas sus definiciones. Acá tenemos, por ejemplo, de Alejandra Rocío, que nos dice, son sistemas informáticos para realizar tareas, adquirir información que las personas requieren sin presentar un pensamiento crítico. Ah, muy interesante lo que dijo acá, ¿verdad? Sin Licenciado. presentar un pensamiento crítico. Y es lo que Licenciado. nosotros tenemos. Carlos Rosso, adelante. Como usted pide resumido, la IA es una máquina que intenta imitar el pensamiento humano, pero intenta, todavía no lo ha logrado y por lo tanto creo que todavía no se le puede llamar inteligencia. Una forma de denominarlo nomás, ¿no? Pero ya. Escucho todas las participaciones, los aportes, los argumentos que son muy buenos, si se dan cuenta. Y al final llegamos en síntesis a pequeñas palabras que es una máquina que aprende, algo que aprende. Pero y si yo les diría que la inteligencia artificial no es reciente, no ha iniciado con ChatGPT como nosotros percibimos, ya es bastante antigua, por así decirlo, la inteligencia artificial. Incluso los que manejaban hace tiempo ya Excel, ¿se acuerdan del Clipo? El ayudante que teníamos ahí que nos molestaba y nos preguntaba cada rato, era parte de inteligencia artificial. Exacto, era parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque era una programación condicional que dependiendo de lo que nosotros le pedíamos, nos iba a responder. Obviamente era más limitada. No podíamos interactuar totalmente con ellos. O también en los videojuegos, están los famosos NPCs, que son personajes que no se pueden jugar, pero están ahí, haciendo relleno en el entorno. Son inteligencias artificiales que están programadas para realizar determinados movimientos, hacer determinadas acciones y reaccionar dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo. Es básicamente programación, ¿no? Con acciones, videos, etc. Pero lo que nos estamos enfrentando ahora es justamente a una inteligencia artificial generativa, donde básicamente la inteligencia artificial como tal ya nos permite darnos respuesta en tiempo real, como si fuera una conversación, generando según lo que se pide, el famoso prompt que se tiene. Entonces, esa es la gran diferencia. No es que la inteligencia artificial es reciente, por si acaso, no, eso debemos olvidarnos, por favor. Entonces, hablemos de qué. Disculpar. La inteligencia artificial básicamente son sistemas que actúan racionalmente, que perciben, acá tenemos, el entorno, toman decisiones para lograr los objetivos y enviar justamente lo que es el agente. Justamente a partir de estos algoritmos, vuelve a tomar acciones y nuevamente se remite para su entorno y seguir reaprendiendo, reaprendiendo, reaprendiendo. Con esto decimos que la inteligencia artificial no es magia. Son básicamente algoritmos que aprenden datos para identificar patrones y predecir resultados, justamente, como habíamos dicho. Y lo que les sigo diciendo, a lo que ahora nos enfrentamos es a la inteligencia artificial generativa. Que vamos a ver en el módulo 2. Es eso. De verdad, gracias por sus aportes. Continuemos, entonces, sí. Aunque definamos un poco mejor las cosas, estamos bien. Estamos sentándonos mejor en la cancha, estamos pisando mejor el terreno. Acá tenemos una comparación del rol docente frente a la IA. Hemos dicho que la IA o inteligencia artificial maneja datos, patrones, eficiencia y personalizaciones a escala. Mientras que el docente, atentos a esto, va a manejar el sentido, la ética, la motivación, la empatía y la sabiduría contextual. Por eso también es que desde la primera sesión estamos diciendo de que el docente ha pasado de ser un transmisor de saber a un diseñador de experiencias. Es decir, la IA en este caso va a automatizar lo administrativo y el docente va a humanizar lo pedagógico. Y ya en alguna ocasión, creo que fue la primera sesión también, donde les decía de que en estos tiempos más, el estudiante también utiliza IA y a veces pretende saber más que el docente. Pero la IA en realidad va a llegar a ser un puente cognitivo donde vamos a poder homologar
el entendimiento del estudiante y que la enseñanza del docente pueda ser aceptada por todos, que ya no haya esas incompatibilidades, porque vamos a ir teniendo como un puente en común, un común denominador entre estudiante y docente. Obviamente el estudiante lo va a utilizar como si fuera un tutor, porque no tiene toda la formación, experiencia que un docente, y el docente lo va a utilizar como un asistente, que le va a permitir realizar tareas mucho más rápidas, más adecuadas, más didácticas. Es justamente eso por si acaso, ¿sí? Continuamos. Queda claro cuál es el rol del docente ahora, ¿no? El docente va a ser la parte humana respecto a los valores, sobre todo en este saber ser, que no es menospreciado, justamente se van a elevar los valores, la ética, la honestidad y dar mejor orientación en el uso de estas herramientas. Riesgos y éticas, ya vamos a acabar, por favor, denme un par de minutitos que les he robado. O déjenme robarles un par de minutos. Riesgos y éticas en la era digital. Como riesgos tenemos la privacidad de los datos, el ciberacoso y la brecha digital. De entre estos, el más importante es la brecha digital. ¿Por qué? Hablamos mucho de la diversidad en el aprendizaje. Entonces, si nos damos cuenta, en un punto, digamos, por así decirlo, en el interior del país, como en el centro, bueno, en el interior de Cochabamba, como en el centro, no cuentan con los mismos recursos. Entonces, estas desigualdades no garantizan el acceso y la capacitación respecto a la nueva era digital. Esta brecha yo pienso que debería de romperse, socializarse y empezar a volverse un común denominador en todo el país y en todos lados respecto al aprendizaje, ¿no? Es mi opinión. Y con respecto a la innovación educativa con tecnología, podemos decir que tenemos estrategias para el uso de estas innovaciones. Acá tenemos lo que se llama la aula invertida, es decir, el contexto con el que ahora vamos a avanzar o con el que se debería avanzar, donde las clases presenciales deberían ser más empáticas, más de valores, animar, fomentar, reactivar la confianza, donde se puede hacer debates y prácticas. Y en actividades asincrónicas y demás, permitir al estudiante que pueda retroalimentarse con el consumo de contenido, donde ya hemos escuchado varios compañeros que usan, por ejemplo, videos para sus estudiantes y que puedan todos estar alineados, y otros, ¿no? Como textos, fórmulas, procedimientos, y puedan tener a larga distancia o de manera individual un aprendizaje autónomo controlado. Como otra estrategia podría ser el aprendizaje basado en proyectos, que les he dicho, mediante el uso de tecnología, donde acá pueden utilizar la tecnología como medio o herramienta para la investigación y la creación justamente de sus productos. Me refiero a sus productos cognitivos, ¿no? Y la gamificación, un término que vamos a utilizar mucho en el siguiente módulo, donde vamos a utilizar una mecánica de juegos o herramientas para aumentar la motivación. Ese va a ser nuestro centro también de la siguiente clase. Con esto hemos visto un poco respecto a los nuevos retos en el siglo XXI y frente a la era digital con la pedagogía docente. Espero haya sido de su agrado. Algunos tienen curso ahora, les pido disculpas y nos veríamos mañana, ¿les parece? De acuerdo. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias por Hasta todo. mañana. Voy a cerrar en 1 hora el formulario, por favor. ¿Sí? Bueno, Hasta mañana.